Es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. la misma palabra griega dice, significa, dice aquí mi traducción, tanto viento como espíritu. Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Que ahí vamos a hablar sobre esto, la historia, ¿verdad?, de Nicodemo. Y no es la historia, ¿verdad?, quizás de un hombre que no sabía la palabra de Dios. No es la historia de un hombre que estaba apartado de las cosas de Dios. Es la historia de un hombre que estaba bien metido en la palabra de Dios. Era un maestro de la ley. Era un hombre que comenzó desde niño, desde su temprana edad, a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, profundamente. Y llegó a viejo. Y llegando a viejo, dice que planeó un encuentro con el Señor Jesucristo. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice, principal de entre los judíos. O sea, era un hombre pudiente, era un hombre que, aparte de saberse, ¿verdad?, la palabra de Dios de hoja a hoja, era uno de los maestros que enseñaba al pueblo y era uno de los principales. O sea, que quiere decir que la palabra de este hombre valía como uno de los que tenían la ley en Israel. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Cuando aprendemos mal, cuando usted, ¿verdad?, aprende mal, usted va a saber mucha palabra, pero no va a tener nada de acción. Va a saber lo que es la palabra de Dios, pero nunca va a dejar de pecar, como dijo Pablo, que no cesan, dijo, de aprender, pero sus conciencias, dijo, están cargadas de pecado. Y esto es lo que pasaba con Nicodemo, que no cesó de aprender, sabía demasiado, sabía la Biblia de pasta a pasta. Pero cuando se dio cuenta que el Señor Jesucristo había venido de parte de Dios, encubiertamente, él reconoce que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a la tierra. Y al saber que el Padre lo había enviado a la tierra, él decide hacer una reunión, ¿verdad?, con Nicodemo, pero lo hizo de noche. ¿Por qué lo hizo de noche? Por temor a que la gente lo viera, por temor a que la gente dijera, ese cree en el Señor Jesús, por temor a que la gente dijera, este es maestro, pero va allá donde otro maestro para que le enseñe. Y dentro de él, ¿verdad?, no se humilló, ¿verdad? No dijo, yo soy maestro, pero yo reconozco que este ha venido de parte de Dios y yo sé que él me puede enseñar, así que voy de día y me presento delante de toda la gente y digo, yo reconozco que él es maestro de Dios y ha sido enviado. Pero no, él tenía, ¿verdad?, una duda dentro de él. Él decía, yo reconozco que este ha venido de Dios, pero quiero escucharlo de cerca, quiero oírlo, quiero ver lo que tiene que decir. Y cuando él viene con un halago para el Señor Jesucristo y le dice, Rabí, diciéndole maestro, ¿verdad? O sea, alguien grande, maestro de Israel, viene diciéndole maestro al Señor Jesucristo. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Miren qué tremendo. Vino con esto y el Señor Jesucristo era un Dios que no acepta halagos como todavía no lo sigue aceptando. Porque ahora la mayoría de cristianos tratan de darle halagos al Señor Jesucristo en las oraciones, pero Él no quiere halagos. Él quiere palabras sinceras de sentimiento, ¿verdad? Asegúrese que cuando usted esté orando no le dé halagos al Señor. Tráigale palabras de sentimientos puros que Él sepa que son verdad. Porque a veces ahora comenzamos a halagar al Señor cuando Él sabe que dentro de nuestro corazón le estamos mintiendo y no estamos siendo sinceros con Él. Le estamos diciendo, Señor, yo voy a luchar por este año, serte fiel, pero dentro de usted todavía tiene un tesorito ahí en alguna parte de su corazón que usted lo atesora. Y usted dice, pero yo no quiero dejar ir esto, no quiero saltar esto. Y así estaba Nicodemo. Y el Señor Jesucristo no recibe el halago de él, sino que como que le dijo, ¿verdad? Le tiró el halago y él vino al Señor Jesucristo, se lo quitó y trae la palabra y le dice, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo le dijo, no vino y no se metió en la plática de él. Porque le dijo, yo reconozco que tú eres maestro y viniste del cielo. El Señor Jesucristo pudiera haberle dicho, sí, el Padre me envió y meterse en esa plática, ¿verdad? Él, como tomando el halago de él, pero no, él fue directamente, le dijo, Nicodemo, te digo que de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo, este es un mensaje, hermanos, que yo escuché ahora en la tarde, lo escuché por una palabra de Billy Graham, y me tocó, me hizo reflexionar, porque la mayoría de la gente que hay en la iglesia no ha nacido de nuevo. Está en la iglesia solamente porque tiene alguna fe, ¿verdad?, artificial, pero no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No ha nacido del Espíritu, y eso es lo que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Estamos ahí simplemente haciendo bulto como lo hacía Nicodemo. Nicodemo era un maestro, ¿verdad? Él no era un principiante, una persona que acababa de aceptar a Dios, no, él era un maestro, pero aún así, él no había nacido de nuevo. Y como él no había nacido de nuevo, el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios por una sola razón, que tú no has nacido de nuevo. Sé que te sabes la palabra de pasta a pasta. Sé que te metes en las cosas de Dios. Sé que enseñas en el templo. Sé que enseñas mi ley. Sé que les enseña a la gente a dejar lo malo. Sé que obedeces muchas de la palabra mía. Sé que obedeces la palabra de Dios. Y eres un maestro que muchos dicen que eres ejemplo. Pero tú no puedes ver el reino de Dios porque no has nacido de nuevo. Y aún ahora en las iglesias hay muchos pastores que no han nacido de nuevo. Hay muchos predicadores que no han nacido de nuevo. Hay muchos miembros que no han nacido de nuevo. Y es necesario que si usted quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. ¿Verdad? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren qué tremendo. Por eso es necesario, ¿verdad? Las personas que no se han bautizado, es necesario que se bauticen. Y también deben de buscar el Espíritu Santo. Y cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Ya sea que aunque usted no se haya bautizado, esto no va en orden. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo aún antes de que fuera bautizado en aguas. Esto no va en orden. Mientras usted haya creído en el Señor,
Y usted, ¿verdad? Los planes suyos son bautizarse en las aguas y ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, hermanos, es algo diferente. Es algo totalmente diferente. Usted siente, hermanos, usted siente cuando usted se acerca a alguien y usted siente si hay un espíritu malo, si hay un demonio. O usted siente cuando un demonio se le pasa de cerca, usted no siente. Cuando alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo, puede ver detrás si la persona que ella está enferma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está guiando. Entonces, Nicodemo no había nacido de nuevo por una razón. Dice que no lograba entender lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Cuando usted no entiende la palabra de Dios, usted no ha nacido de nuevo. Si usted, ¿verdad?, se va a la palabra de Dios y usted no entiende la palabra de Dios, usted no ha nacido de nuevo. Tiene que pedirle al Señor, ¿verdad?, entendimiento en la palabra de Dios, ¿verdad?, y nacer de nuevo, ¿verdad? Porque fíjense que yo les voy a decir algo, a mí me sucedió algo extraño. Cuando usted nace del Espíritu, yo me fui a Apocalipsis sin tomar ningún estudio de nada. Y el Espíritu Santo me explicaba el Apocalipsis. Yo escribía lo que el Espíritu Santo me explicaba del Apocalipsis, qué es lo que significaba y todo. Y cuando ya me metí al estudio, ¿verdad?, del Apocalipsis, ya con teólogos, me di cuenta que lo que el Espíritu Santo me había hablado, me había dictado para que yo escribiera, eso era lo que significaba el Apocalipsis. Por eso le digo, Pedro dice que era un hombre sin letra. Pero cuando tiró su mensaje, ¿verdad?, en el día del Pentecostés, dice que aceptaron 3,000 almas. ¿Por qué? Porque nacer del Espíritu es otro nivel, ¿verdad? Nacer del Espíritu es algo diferente. Entonces, dice que aquí le da él un ejemplo a Nicodemo. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, lo que es nacido de la carne tiene necesidad de la carne y quiere alimentarse de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, cuando usted nace del Espíritu, esta es una de las señales. Usted anhela las cosas del Espíritu. Usted anhela leer la palabra. Usted anhela, ¿verdad?, estar en la célula. Anhela ir a la iglesia. Anhela estar en comunión con Dios. Y cuando se presenta el pecado, ¿verdad?, usted le teme al Señor para fallarle al Señor. Cuando usted ha nacido del Espíritu, usted quiere hacer algo más para Dios. Usted sueña con predicar la palabra. Usted sueña con alabar a Dios. Usted sueña que un día usted va a estar haciendo ministerio para Dios. Entonces, no te maravilles, le dijo en el verso 6, que te dijo que es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren qué tremendo. Nacer del Espíritu significa ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así como el viento se mueve de un lado para otro, así es el creyente que nació del Espíritu. Es llevado a donde Dios quiere que lo lleve, ¿verdad? Es llevado y movido conforme a la voluntad de Dios. Y se detiene en el lugar que se detiene conforme a la voluntad de Dios. Dios lo mueve para donde Él quiere. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro le dijo, cuando Él resucita, Él va caminando con Pedro. Ahí va Pedro pescando. Pedro estaba pescando con sus compañeros y de repente el Señor Jesucristo les está cocinando a ellos. Él les está cocinando pescados mientras ellos no habían pescado nada. El Señor Jesucristo ya tenía pescado cocinándoles. Y al ver, dice que era el Señor Jesucristo, como estaban desnudos, dice, se metieron al agua. Y Él les dijo, no temáis venir, comer. Se salieron ellos del agua, dice, se vistieron y comenzaron a comer con Él, dice, pero todos tenían temor, dice, de preguntar quién era Él. Después de haberle dado comida, tomó, dice, a Pedro y le dijo, Pedro, sigue. Y Pedro, caminando junto con Él, le hizo 3 preguntas, ¿verdad? La misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas más que estos?
Y Pedro le decía, sí, Señor, tú lo sabes, apacienta mis corderos. Y le volvía a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dijo, Señor, le dijo, tú lo sabes, porque se entristeció, dice que le haya preguntado por tercera vez. Apacienta mis corderos, le dijo. Y le dijo ahí la palabra donde le dijo, Pedro, cuando eras joven, ibas donde querías, te vestías como querías y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, irás donde no quieras ir y vestirás lo que otro quiere que vistas. Pero esto, dice, le decía, conforme, dice, a cómo el Espíritu iba a guiar a Pedro. Entonces, eso significa ya cuando nosotros nacemos del Espíritu, vamos a donde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Nos vestimos lo que el Espíritu Santo quiera vestirnos. Hacemos la voluntad del Espíritu Santo. Es lindo, hermanos, cuando nos movemos conforme al Espíritu Santo y entendemos que lo único y lo que más importa es nacer del Espíritu Santo. Y es importante porque el reino de los cielos ahí arriba solo lo van a ver las personas que han nacido del agua y del Espíritu. Amén. Por eso es importante, hermano, nosotros preocuparnos, porque si usted siente que usted no ha nacido de nuevo, si usted siente que usted anhela mucho las cosas de la carne más que las cosas espirituales, eso es una señal de que usted no ha nacido de nuevo. Si usted siente que usted no ha podido morir a muchas áreas y usted siente que usted abandona a Dios y usted siente que la debilidad que usted siente se para delante de usted y usted cae ante esa debilidad, hay un temor de que no hemos nacido de nuevo y que abandonamos a Dios. Nicodemo no había nacido de nuevo, aunque sabía mucho. Y ese es el peligro que podemos caer. Saber mucho de la palabra de Dios, leer mucho todos los días la Biblia, orar quizás o quizás visitar la iglesia continuamente y seguido, la célula. Pero a veces el diablo nos mete una mentira disfrazada de verdad, haciéndonos creer que lo que estamos haciendo es suficiente para llegar al cielo. Él nunca, para convencernos, nos va a decir una mentira porque será lógico en nuestra mente que creamos que esa mentira es verdad. Él va a decir verdad, pero que esconde allá una gran mentira. Como qué pasó con Adán y Eva. Adán a Eva, él no le dijo una mentira, le dijo una verdad, pero adentro de esa verdad había una gran mentira. Miren cómo le vino a él, le dijo a Eva, no los ha dicho Dios de que si está prohibido, le dijo, de comer de todos los árboles que hay en el Edén. No, le dijo Eva, sino que Dios ha dicho, del árbol, le dijo, del bien y del mal no comeréis, pero de los otros árboles sí podemos comer. Entonces él viene y le dice una verdad. Le dice, no le dice, sino que Dios sabe que si comieres del árbol, le dijo, de cierto, le dijo, seréis como él, conociendo el bien y el mal. ¿Es verdad eso o no es verdad? Es verdad. Pero Dios le dijo, de cierto moriréis. Pero él les dijo, seréis como Dios. Pero ahí está la palabra, las dos. Conociendo el bien y el mal. Y desde el momento en que Eva y Adán comieron la fruta, la palabra que les dijo el diablo no fue mentira. Fue verdad, solamente que Eva fue manipulada por esa verdad a media y agarró una gran mentira. La mentira que ella se comió es que iba a ser como Dios, pero el diablo no le dijo que iba a ser como Dios en poder, en gloria, en magnificencia, sino que le dijo, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Porque antes ellos solo conocían el bien, pero cuando comieron la fruta, fueron como Dios conociendo el bien y el mal, perdieron todo lo que es la inocencia y entraron a conocer qué era lo bueno y qué era lo malo, tal como Dios sabía.
Ellos no sabían qué era lo bueno y qué era lo malo porque solo había bondad ahí en el Edén, todo lo bueno, ¿verdad? Y su conciencia estaba limpia, su inocencia estaba limpia. Y desde el momento que ellos comen la fruta fueron como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero la gran mentira era, seréis como Dios, pero la verdad era, moriréis de esta vida, de este cuerpo, y descenderéis a otro cuerpo, aunque vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces el diablo siempre va a traer una verdad, pero que esconde una gran mentira detrás de todo eso. Por eso es que muchas veces el diablo nos convence. Como lo que estamos hablando ahorita. El diablo muchas veces nos mete en la mentira, ¿verdad? De que es suficiente visitar la iglesia, de que es suficiente visitar la célula, de que es suficiente saber la Biblia de pasta a pasta. Y dice, si logro hacer eso, está bien. Pero les voy a mentir que eso es suficiente. Pero en esta noche Dios te quiere decir, eso no es suficiente. Es una parte del camino de Dios, orar, leer la palabra, buscar a Dios, visitar la célula, visitar la iglesia. Pero lo principal y la base es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y después de eso, comenzar a hacer todas las cosas que están encima de la plataforma de nacer de nuevo. Y es por eso que muchas veces nosotros hay que preguntarnos dentro de nosotros, ¿será que yo he nacido de nuevo? ¿Será que necesito nacer de nuevo? Y muchas veces nacemos de nuevo, pero en el transcurso del camino morimos a ese nacimiento. Y hay que tener cuidado que muchas veces nosotros morimos a ese nacimiento que Dios nos dio y nosotros estamos ahí diciendo yo nací de nuevo, pero no nos hemos dado cuenta que ya hemos muerto al nacimiento que Dios nos dio. Entonces, nacemos, pero tenemos que cuidar ese nacimiento, ¿verdad? Entonces, porque si nacimos de nuevo y luego caemos en las obras de Satanás y las mentiras, morimos a ese nacimiento y luego hay que recuperar eso, pero recuperar eso cuesta mucho. Hermanos, por eso la Biblia dice en Apocalipsis, que dice que tengo, le dijo, todas las cosas, le dijo Dios a una de las iglesias, las estás haciendo bien, pero tengo contra ti una sola cosa, que has, ¿verdad?, dejado tu primer amor. Y a veces nosotros nos apartamos del primer amor de Dios. Lo que decía Josías, lo que él experimentaba cuando era niño, era el amor de Dios. Era su primer amor, el primer amor de Dios, que lloraba ante la presencia de Dios. Y a veces ya no lloramos en la presencia de Dios o tenemos ese deseo por Dios, significa que hemos muerto y tenemos que buscarlo de nuevo otra vez. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Vamos a ir terminando. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? En este año 2018, que sea su meta no nacer de nuevo. ¿Verdad? Si usted siente que usted ha muerto espiritualmente, que sea su meta nacer de nuevo, ¿verdad? Yo creo que, como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos preocupamos por ponernos de meta de que vamos a hacer tanto dinero o que vamos a tener otro trabajo o esto y lo otro. Olvídese de eso, hermano. La Biblia dice que el reino de Dios es su justicia y Dios se encarga de las otras cosas. Hermano, si usted se preocupa por nacer de nuevo y hacer la voluntad de Dios, yo le aseguro que Dios va a estar moviéndose Él, abriéndole puertas, ¿verdad?, prosperándolo, dándole mejores oportunidades para que usted sea bendecido, ¿verdad?, y sea prosperado en este año. Amén. Así que esta sea nuestra meta.